Mañana se cumplen 50 años del golpe de Estado en nuestro país. Es en este marco que recibimos a los doctores en Historia, a Gerardo Caetano, a Magdalena Broquetas, para conversar sobre este tema y parándonos de alguna manera en el tercer libro, el tercer tomo de su libro, Historia de los conservadores y las derechas Uruguay. Lo tenemos por acá, Pasado Reciente y Legados de Nuevas Realidades, que está nuevito. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien. Bueno, pensando en cómo arrancar la entrevista, la verdad que me ha costado porque en las últimas semanas pasaron muchas cosas, ¿no? En referencia al golpe de Estado, bueno, estos archivos que se dieron a conocer de forma anónima, declaraciones de autoridades, el acto de reparación del Estado por el caso Muchachas de Abril. Y me gustaría abrir preguntándoles, ¿qué características no podemos perder de vista los uruguayos al recordar el golpe de Estado hace medio siglo? No sé quién quiere arrancar. Magdalena. Magdalena, saliste sorteada. Bueno, en efecto, el hecho de que haya tanta información, tantas noticias y noticias de la profundidad de las que mencionaste, ¿no? Hallazgos de restos de detenidos desaparecidos, archivos fundamentales que hasta hace poco no sabíamos dónde estaban, no se tenía acceso, proyectos de ley por cuestiones reparatorias, nos está llevando a esta idea de que es un pasado que es medio siglo, pero que tiene una vigencia enorme porque está abierto. Y está abierto por muchos motivos, en buena medida por lo drástico de lo que fue el golpe y la dictadura a nivel represivo y también en parte por cómo se salió de esa dictadura, ¿no? Eso nos lleva a esta preocupación de los 50 años y al libro, ¿no? Es un 50 años, golpe de Estado, inicio de un periodo de 12 años y cierre con herencias, legados, cuentas pendientes que el Uruguay de la democracia no saldó. Por eso era importante, y trayendo un poco lo que señala el libro, ¿no? Ese concepto y mensaje de dar vuelta a la página que se instauró del 85 para adelante, que no ha funcionado claramente y por eso vuelve todo esto a la actualidad. ¿Se puede leer así el mensaje? Claro, porque por lo general quienes quieren dar la vuelta a la página o no han leído la página anterior o quieren que no se lea la página anterior, o dan vuelta una página que no tiene nada escrito, porque falta verdad, falta memoria. Hay muchos que han buscado y que buscan borrar las huellas. Todos estos acontecimientos que han tenido lugar desde mayo, que siempre es el mes de la memoria, de alguna manera nos invitan a nunca normalizar aquello terrible que pasó, que no es solamente un golpe de Estado, que ya es un escándalo. Un golpe de Estado es esa idea abominable de un grupo de personas, en este caso nada menos que las Fuerzas Armadas, que utilizan las armas de la República, que sienten que pueden quebrar las reglas constitucionales, las reglas que están establecidas para disputar el gobierno. Las quiebran, se quedan más de una década con actitudes ominosas, terrorismo de Estado, y luego, bueno, esa transición que quiso echar al olvido, como decían los españoles, y que finalmente es una empresa que no puede concretarse, porque hay... aquí hubo 197 detenidos desaparecidos. Bueno, hay más de 190 cuyos restos todavía no han sido hallados. ¿Se salda con eso, con encontrar dónde están los restos de los detenidos desaparecidos? Ahora, bueno, estamos esperando la identidad del recientemente hallado en el Batallón 14. Eso es clave, es urgente, es inexcusable, porque tiene que ver, bueno, con una situación abierta a todo nivel, o sea, no es solo a nivel de la memoria, sino a nivel realmente de familias que no saben el paradero de sus seres queridos y sí saben que fueron detenidos por fuerzas de seguridad del Estado, a veces uniformados y a veces vestidos de civil. Entonces, eso es clave. Pero luego está todo este otro capítulo que mencionaba Gerardo, ¿no? Luego está la educación en derechos humanos, la educación en democracia, las desapariciones o lo que fueron los grandes rasgos del terrorismo de Estado en Uruguay, la prisión masiva y prolongada. Estamos hablando de miles de uruguayos que estuvieron detenidos
desde el 68 en adelante, no solo desde el 73, pero bueno, desde el 73 al 85, a veces por semanas, por meses y por años, ¿no? Uruguay es el país que tiene el índice de prisión masiva y prolongada más impactante de toda América Latina. Entonces la prisión, la tortura, ¿no? El poder integrar la dimensión del exilio, de la cantidad de gente que tuvo que abandonar el país buscando un lugar más seguro para sus propias vidas, ¿no? Y bueno, y el poder integrar también a la memoria lo que fue la vida de los uruguayos y las uruguayas durante esos 12 años, e incluso los años previos, los años del autoritarismo, es parte de algo más amplio, en donde estamos todos involucrados, los historiadores, la sociedad en su conjunto, porque esto no fue un evento más, esto no fue un episodio, sino que es una experiencia que, como muestran otras sociedades cercanas y lejanas. Piensen lo que está pasando en el caso español, con la memoria del franquismo e incluso de la guerra civil del 36 al 39. Son los hallazgos, pero también son las luchas por la memoria, por lograr que sociedades que atraviesan eventos tan traumáticos las incorporen para el verdadero nunca más. Ahora, en estos 50 años y sobre todo volviendo un poco a la actualidad, ¿se ha perdido el foco de lo que es el golpe de Estado en sí mismo, con nuevos discursos que aparecen? Esa falsa, no sé, si contraposición entre terrorismo de Estado, la guerrilla del momento, se igualan los discursos, que una cosa fue similar a la otra o el combate de uno por la otra. ¿Están entendiendo que eso está sucediendo al día de hoy, que no se toma dimensión de lo que pasó hace medio siglo por parte de algunas generaciones o, no sé, de parte del sistema político también? El pasado siempre está en disputa, siempre. Nunca terminaremos de discutir a propósito del pasado. ¿Por qué? Y bien, porque el pasado se mira desde el presente y el pasado siempre llega al presente. Más allá de que se lo quiera borrar, siempre llega al presente. Y siempre habrá quienes, por intereses cejados, buscan una lectura del pasado que arraigue y que fundamente sus proyectos de hoy y para mañana. Nuestro rol es otro. Nosotros somos historiadores, un oficio varias veces milenario que en función de muchos documentos y de muchas preguntas, con modelos teóricos y conceptuales, busca justamente aproximarse a la verdad. Aproximarse a la verdad. Y en ese sentido no se casa con nadie. Y en ese sentido, la historia siempre, no hay un tema que se agote para siempre, ¿no? Siempre hay nuevos documentos que esperan, nuevas preguntas a viejos documentos. En ese sentido, sin embargo, sorprende, primero, un gran desconocimiento respecto a hechos y episodios insólitos. ¿Cómo cuáles? Y bien, por ejemplo, que la teoría de los dos demonios se sustenta en desconocimiento probado. Decir que... Pero acá, sigue vigente, ¿no? Sigue vigente. Bueno, sigue vigente en algunos. En algunos discursos, no a nivel exactamente. del conocimiento histórico, ¿no? Ya A no nivel de resiste. No, digo más bien a nivel político, ¿no? Pero por eso, porque tiene que ver con usos políticos de la historia, ¿no? ¿Cómo como historiadores podemos siquiera hablar de la teoría de los dos demonios cuando en el momento del golpe de Estado, el 27 de junio de 1973, uno de esos mentados demonios, que serían los grupos armados, no han hecho ninguna acción en los últimos 8 meses anteriores, están desmantelados, están detenidos o están en el exilio? Es una teoría que busca exculpar en algún sentido y que no está reponiendo la complejidad del momento. Un momento en donde hay un movimiento social muy potente, sindical, estudiantil, muy importante, donde hay intelectuales. Lo que tú dices. Está vigente. Y bien, está vigente en algunos historiadores profesionales que yo conozca. Pueden ser de distintas escuelas historiográficas, pueden tener, porque los historiadores son ciudadanos, pero que funde su visión de los dos demonios, no creo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como decía Magdalena, los historiadores somos muy afectos a la cronología. Entonces, bueno, cuando uno hace la cronología, ¿con qué se encuentra? Y se encuentra que cuando el MLN todavía ni siquiera había sido reconocido como una organización
política, ya el 25 de agosto de 1965 había una logia Tenientes de Artigas fundada por Óscar Mario Aguerrondo, mentor de la dictadura, con algunas figuras claves como el general Cristi, que habían configurado un espacio cuyo objetivo era el golpe militar. Pero como ustedes nos han enseñado, todo tiene su caldo de cultivo social, ¿no? No solamente fuerzas antagonistas, como en este caso ustedes vienen describiendo, sino otros apoyos digamos, hay mucha literatura a propósito de reacciones de los sindicatos, de grupos de la izquierda, a los primeros comunicados, ¿no? 4 y 7, bueno, después sí la huelga, etcétera. Pero ¿qué pasa con otros sectores que ustedes sí mencionan en el libro? Por ejemplo, que con están los vinculados empresarios. al sector empresarial, al sector rural. ¿Qué rol jugaron en esta previa, digamos, en estas fechas exactamente, pero hace 50 años atrás? Y hay que recordar algunas cosas. Primero, hay todo un espacio de antecedentes. Las redes empresariales respaldaron muy fuertemente el famoso gabinete empresarial de Jorge Pacheco Areco en 1968. Aplaudieron el decreto de congelación de precios y salarios. ¿Por qué? Y bien, porque significaba una gran transferencia de recursos de los trabajadores al sector empresarial. Respaldaron muy fuertemente el modelo de desarrollo 73-77, que era un modelo fuertemente liberal, que construían economistas fuertemente liberales en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del gobierno de Bordaberry. Aplaudieron a voz en cuello, hasta el día de hoy lo recuerdan como el momento en que cambió la economía uruguaya, el ascenso de Alejandro Beck Villegas como ministro de Economía de la dictadura. O sea, a mí me causa mucha gracia porque cuando se recorren los actores, se habla de los sindicatos, vamos a ver a todos. Vamos a ver a todos. ¿Qué pasaba con los empresarios? ¿Qué pasaba, por ejemplo, con muchos intelectuales que se decían liberales, pero que en el momento del golpe dijeron, bueno, sí, nosotros somos liberales y queremos la libertad en todos los ámbitos. Pero si para construir la libertad económica tenemos que suprimir la libertad política, y bueno, lo hacemos. Y eso lo escribían. Perdóname, pero te interrumpí. No, abonando esto, o sea, mirada histórica, estamos en esos largos 60, es una década de crisis social, de crisis económica, hacia el final de la década de crisis política. Entonces, si no lo miramos en esta perspectiva, no podemos entender los intereses que pueden tener actores políticos y sociales, como mencionaba Gerardo, como parte del empresariado, bueno, toda la patronal bancaria, la importancia que tiene toda la bancarización en este periodo y lo que va a hacer después en dictadura. Y el marco internacional. Y el marco internacional. Uruguay no es una isla, es un contexto de golpes. Pensemos que en el golpe en Brasil se ha dado en el 64, con una dictadura diferente a las anteriores, que los militares y la derecha política miran con mucho interés. Claro, sería bueno poder comparar lo que estaba pasando en Uruguay con la región, ¿no? Porque no queda ajeno, queda inmerso en esa realidad geopolítica. Totalmente, totalmente. El 31 de marzo, entre el 31 de marzo y el 1 de abril de 1964, se da lo que se considera en Brasil el primer golpe de la doctrina de la seguridad nacional. ¿Qué era la doctrina de la seguridad nacional? La doctrina de la seguridad nacional era una doctrina que los Estados Unidos venían impulsando desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, en el marco de la Guerra Fría, que tuvo en América Latina una zona muy caliente, que era la idea de que tenía que predominar como valor supremo la seguridad nacional de los Estados Unidos y se transfería a los ejércitos, a los oficiales, en el marco de la instrucción en la Escuela de Panamá, esta idea de que, bueno, cualquier proyecto que fuera visto como una amenaza para esos intereses nacionales que se afirmaban con la seguridad, debía ser aniquilada. Y bajo el rótulo de criptocomunismo, entraba todo. Entraba Joao Goulart, que por cierto no tenía nada de comunista, había entrado Jacobo Arbenz. Y acá entraba Marcha y Julio Castro. Y acá entraba Marcha y Julio Castro. Entonces, esa idea de un marco internacional en donde los Estados Unidos impulsaban, ¿no? Hay que ver la obsesión de Kissinger y de Nixon por
Chile, por destruir la experiencia chilena. Este año tenemos el 50 aniversario del golpe de Estado en Uruguay, pero tenemos el 50 aniversario del 11 de septiembre del golpe en Chile. Hay que ver cómo la embajada norteamericana, la CIA, impulsaban. Eran actores. Sí. Allí con una izquierda que está intentando un cambio, ¿no? Un cambio socialista. En el caso uruguayo, ¿no? Era la derecha que estaba en el gobierno. Es un golpe mucho más preventivo, si se quiere, ¿no? Que en el caso de Brasil y de Chile. Es interesante ese punto de vista, ¿no? Que tal vez no lo tomamos en cuenta a diferencia de lo que pasaba en el resto de los países de aquí de Sudamérica. Para ponerle un poco más de contexto histórico, ¿podemos recordar esa sesión especial del 26 de junio de 1973? Se votaba el desafuero a Erro. Eso también fue un disparador fundamental para lo que ocurrió después. A ver, y esto es muy importante establecerlo porque es la cronología. Las Fuerzas Armadas ya desde hacía mucho tiempo estaban desbordando absolutamente sus cánones institucionales, sus canales institucionales. Por ejemplo, para darte un ejemplo, en octubre de 1972, Magdalena hace siempre especial hincapié en eso y es muy importante hacerlo. Bueno, el jefe de la región militar número 1 impidió una acción legal por la cual debían ser liberados 4 médicos que tenía en la región, que habían sido salvajemente torturados. Impidió que fueran liberados. Y en ese mismo momento, la justicia militar dispuso la prisión de Jorge Valle, que era el líder de la lista 15. Eso era absolutamente extraconstitucional. Por ese motivo, renunció el ministro de Defensa de entonces, Legnani, y asumió Armando Malet. Bueno, en febrero hay otro desborde absoluto de la institucionalidad cuando, bueno, un grupo de sublevados liderado por quienes ejercían una suerte de liderazgo informal dentro de las fuerzas golpistas, que eran Gregorio Álvarez y Esteban Cristi, bueno, desconocieron al ministro Francese. Y se establece un consejo, por el Pacto de Boisolanza, un Consejo de Seguridad Nacional, en donde Bordaberry legitimó, pactando con los golpistas, un cogobierno civil-militar, que por otra parte ya se viene dando. Y después, entre febrero y junio, hay una serie de circunstancias en donde permanentemente, aquello que había anticipado Amílcar Vasconcellos en Febrero Amargo, hay un golpe de Estado en marcha. Que sepan los latorritos lo que están haciendo. Bueno, se despliega. Hoy sabemos que ya antes de junio, en febrero, ya había planes para tomar el Palacio Legislativo. Entonces, era la crónica de una muerte anunciada. En aquella noche, bueno, los desafueros, que no solamente era el desafuero de Erro. No, uno de los tantos. Se quiso desaforar a Amílcar Vasconcellos por su pronunciamiento valiente el 1 de febrero. Hay que ver lo que decía Amílcar Vasconcellos en ese momento. Frente a eso, bueno, está esa sesión última de la Asamblea General con aquellos discursos emblemáticos. Siempre recordamos el de Wilson Ferreira, que es realmente extraordinario, pero también hay que ver el discurso de Amílcar Vasconcellos, también hay que ver el discurso de Hierro Gambardella, también hay que ver el discurso del senador Enrique Rodríguez o del senador Pla Rodríguez. O sea, todos los partidos que participaron, porque hubo problema de quórum, en el momento de la crisis institucional, hubo quienes no comparecieron, hicieron una afirmación democrática. Ya para ir cerrando y de la mirada del presente, ¿cómo ven ustedes estos actos recordatorios que se van a hacer? Va a estar mañana el presidente de la República con los expresidentes Julio María Sanguinetti, José Mujica. ¿Es una buena señal esa visión de los 3 mandatarios juntos? Bueno, ¿o falta algo? Tenemos los documentos, ¿no? En internet también girando por ahí. Sí, los documentos solos no bastan. O sea, tiene que haber un trabajo con esos documentos y una integración a esto que conversábamos antes, ¿no? A la memoria, al relato y a la investigación histórica y a las causas judiciales.
Pero en realidad hemos llegado a esta conmemoración de los 50 años con un clima algo preocupante en relación a las referencias a ese pasado y a la importancia y al lugar que tiene que tener ese pasado, ¿no? Sin dudas está habiendo muchas iniciativas, pero en lo que tiene que ver con el Estado, bueno, el hecho de que el presidente faltara al acto reparatorio. Al acto reparatorio la semana pasada es un indicio bastante fuerte. Y esta idea, ¿no? Bueno, de que si estamos hablando de una memoria de la dictadura, de veras tiene que ser una memoria plural y de veras tiene que ser una memoria sincera. O sea, no puede ser solamente un saludo a las instituciones republicanas. Y bueno, y estamos en medio de la consideración de proyectos, ¿no? Como el proyecto que se va a votar la semana que viene de reparación de las víctimas del terrorismo. Sí, en manos de grupos armados, que es un proyecto que tiene problemas en su cronología, que tiene problemas en su fundamentación. Hemos escuchado, como hacía mucho tiempo que no escuchábamos, cuestionamientos a la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad. Hemos escuchado cuestiones que, si se quiere, desde el punto de vista del gobierno, del Estado, no serían las más deseables después de todo lo que hemos sabido en este siglo XXI y que en buena medida recorre este tomo, ¿no? Que tiene que ver con la justicia, con la investigación, con nuevas memorias. Sé que nos tenemos que ir. Sí. Haríamos unas cuantas preguntas más con May. Pero a propósito digamos, de lo que ha surgido con el encuentro de los expresidentes y las palabras del actual presidente. Eso en sí mismo es un dato muy importante. En América Latina, en muchos países, ni siquiera puede darse eso que nosotros vemos como tan natural, que es que el presidente saliente le entregue los símbolos del mando al nuevo presidente. Eso en muchos países de América Latina, prácticamente en todo, no puede darse. El hecho de que aquí tengamos una relación de convivencia civilizada entre los expresidentes con el presidente es algo muy, muy importante. Pero no basta la foto de familia, mucho menos ahora, mucho menos que después del error, profundo error, del presidente de la calle Pou en no comparecer frente a las víctimas, frente a los familiares de las víctimas, en el reconocimiento de una sentencia que es vinculante con el Estado uruguayo, que es la sentencia de la Corte Interamericana por el caso de las llamadas muchachas de Abril y por las desapariciones de Tassino y de Luis Eduardo González. Entonces, muy bien la foto de familia, muy bien, patrimonio uruguayo, señal democrática, pero tiene que ser afirmado con un pronunciamiento muy categórico, que no sea simplemente nunca más dictadura, que tiene que estar, sino el involucramiento, el compromiso respecto a las cosas que un presidente como supremo comandante de las Fuerzas Armadas tiene que hacer para que haya lo que sustenta en Nunca Más justicia, más verdad y más memoria. Ya tengo que terminar. ¿Se requiere un pedido de perdón por parte de las Fuerzas Armadas para seguir con este proceso, digamos, sanador? Mira, yo antes que el perdón, que es toda una cuestión muy discutible, lo que se necesita está muy claro y es el emblema de todos los regímenes que han pasado por situaciones traumáticas como el terrorismo de Estado. Se requiere más justicia, se requiere más verdad, se requiere más memoria y se requiere más reparación. Lo del perdón y eso, estos 4 elementos son absolutamente mucho más importantes. Bien. Muchísimas gracias a los dos. Gracias, un gusto. a ustedes. Esta noche te vamos a ver en el programa especial. Bueno, espero. Aquí te veremos entonces con Blanca Rodríguez. 9 de la mañana, 44 minutos. Cerramos por aquí la nota. Vamos a la pausa y enseguida volvemos. Hay más Arriba Gente para compartir.